Bueno, vamos a resolver esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial que se convierte en exacta utilizando la fórmula del factor integrante. Entonces vamos a primero escribirla bajo la estructura m de x más n de y igual a 0. Vamos a verificar que las derivadas parciales efectivamente no son iguales. Y luego vamos a proceder a usar una de las fórmulas del factor integrante que me va a permitir obtener esa función que va a hacer que ella se convierta en exacta, ¿sí? Pues tú de pronto puedes inicialmente verificar que ella no tiene la estructura de ninguna de los demás métodos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, pues ella no es separable, no es posible extraer la x de y, la x de la y, no la puedes separar. Ella tampoco es homogénea, porque en este caso ya sería grado 0 y aquí sería grado 1, nada más con comparar estos dos ya sabes que no va a ser homogénea. Entonces vamos a proceder a verificar lo que dije al comienzo de calcular el factor integrante. Entonces mira, voy a pasar todo este término del otro lado y me quedaría entonces 0 igual a 1 de x, como para que podamos identificar específicamente a m, menos, al pasar todo esto al otro lado me quedaría x más y Euler a la y de y, ¿sí? Y para tener aún más la estructura de m de x más n de y, entonces lo que voy a hacer es este menos, lo voy a introducir en la función, es decir, a multiplicar con cada uno de los términos, y me quedaría más menos x menos y Euler a la y. Entonces, siendo así, m de xy sería igual a 1 y n de xy sería menos x menos y Euler a la y. Listo. Teniendo a m y a n, entonces quedamos en que vamos a verificar las derivadas parciales para comprobar que no es exacta como lo había mencionado. Entonces tengo que calcular la derivada parcial de m con respecto a y, que lo vamos a simbolizar así para efectos de factor integrante, y en este caso sería la derivada de la constante es 0. Y voy a calcular por acá la derivada parcial de n con respecto a x, que lo simbolizamos también así, y sería la derivada con respecto a x, esto sería de menos x es menos 1, y la derivada de este término respecto a x sería 0 porque es una constante. Entonces tengo que las derivadas parciales efectivamente son diferentes, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Entonces vamos a proceder a usar el factor integrante, que en este caso vamos a utilizar el factor n de x menos mu de xy igual a n de x menos n de y sobre m. Aquí yo puedo reemplazar y me voy a dar cuenta que esta es una función solo de y. Y entonces, como es una función solo de y, me sirve como factor integrante. Entonces, n de x sería menos 1 menos m de y, que es 0, sobre m, que es 1, ¿sí? Puedes verificar que con la otra función no te va a dar, porque la otra función es m de y, que en este caso, si lo puedo hacer aquí rapidito, 0 menos n de x, que es menos 1, menos 1, me quedaría 1 positivo, sobre sobre n, para esa otra fórmula que estoy comprobando, sería esta de acá, y me quedaría menos x menos y Euler a la y. Fíjate que ahí a lo que llegas es a una fracción que está en términos de x y y no puedes simplificar nada. Entonces ella no te va a servir de factor integrante, y por tanto esta segunda que ya escribí es la que me sirve de factor integrante, porque mira, al resolver esto obtengo entonces menos 1 en el numerador, entre 1 es menos 1. Entonces, si esa es una función solo de y, entonces el factor integrante, este no es exactamente el factor integrante, sino este que voy a escribir acá, Euler a la integral de esta función, que es menos 1 de y, será la función que al multiplicar a mi ecuación diferencial la convertiré en exacta. Entonces aquí me quedaría Euler elevado a la menos 1 de y es menos y. Entonces, ese sería mi factor integrante. Si yo multiplico a mi ecuación diferencial, esta de aquí, que era la inicial, ahora la multiplico, ella me quedaría reescrita como la voy a colocar acá. Sería, de este lado me sigue quedando 0, Euler a la menos y por 0, es 0. 1 por Euler a la menos y sería Euler a la menos y de x, más, al multiplicar esto por Euler a la menos y sería menos x Euler a la menos y, al multiplicar esto por Euler a multiplicar esto por Euler a la menos y me quedaría menos y,
y Euler a la menos y por Euler a la y, me quedaría Euler a la 0, y Euler a la 0 es 1, por tanto solamente me quedaría y. Entonces, esa que está ahí es ahora una ecuación diferencial equivalente a la ecuación diferencial inicial, pero como la multipliqué por el factor integrante, ella ahora debe ser exacta. Entonces, es lo que voy a verificar de este lado. Entonces, recuerda que para verificar que es exacta, ahora para esta ecuación diferencial, m sería esto que acabo de señalar y n sería esto. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la derivada parcial de m con respecto a y, que en este caso sería la derivada de Euler a la menos y, sería el mismo Euler a la menos y, por la derivada interna, que sería la derivada de menos y, eso me da menos 1, y por eso me queda menos Euler a la menos y, esa es la derivada de m con respecto a y. Y la derivada de n con respecto a x sería entonces, en este caso, este término, como está es respecto a x, quiere decir que esto hace el papel de constante, y una constante por x es la misma constante, entonces me quedaría menos Euler a la menos y. Y la derivada de esto con respecto a x sería 0, porque hace el papel de constante. Entonces, efectivamente, las derivadas parciales son iguales, y por tanto, entonces, ahora sí es exacta mi ecuación diferencial. Y si mi ecuación es exacta, debo proceder a resolverla como exacta, que en este caso sería decir que, bueno, que existe una función f de xy igual a c, para la cual se cumple que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, pero m es Euler a la menos y la derivada parcial de esa función f con respecto a y es igual a m, que es esta que está aquí. Entonces, puedo jugar con estas dos ecuaciones, yo voy a llamar esta 1 y esta 2 para poder obtener a f. Entonces, empiezo por, tomo a 1 y voy a integrar con respecto a x para hallar a f. Entonces, si yo tomo a 1 e integro respecto a x, lo que voy a obtener entonces es f de xy o f igual a integral de esto con respecto a x, ¿sí? Y entonces, si yo integro esta función respecto a x, como esta es una función que no tiene x, es como si fuera una constante, y la integral de una constante es la constante por x, más la constante de integración, que en este caso, como se hizo con respecto a x, la constante de integración es una función de y, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí es ahora lo más cercano a la función solución. Y ella estaría completa si yo podría determinar quién es el valor de g. Entonces, para hallar el valor de g, voy a apoyarme en esta, que ya no lo voy a llamar 2, porque ya tengo acá esto como 2, vamos a llamarlo 3. Entonces voy a tomar a 3 y la voy a derivar parcialmente con respecto a y, para poderla igualar con el 2. Entonces, si la derivo parcialmente con respecto a y, entonces lo que tengo es la derivada de esto con respecto a y. Esta sería una constante que da la misma constante, y la derivada de Euler a la menos y es Euler a la menos y por menos 1, que es la derivada interna de menos y, más g' de y. Listo, entonces decía que ahora teniendo esto, como estamos hablando de la misma función con respecto a la misma derivada, la puedo igualar con esta, y al igualarla, entonces obtengo lo que voy a escribir de este lado, que sería entonces, sería la derivada de f con respecto a y, debe ser igual a esa derivada con respecto a y, porque estamos hablando de la misma función y de la misma derivada, y sería entonces que menos x Euler a la menos y más g' de y debe ser igual a menos x Euler a la menos y, que es esto que tengo de este lado. Entonces, estos dos términos se cancelan y tengo que g' de y es igual a menos y por tanto g de y sería la integral con respecto a y, integrando ambas partes para cancelar la derivada. Entonces esto me quedaría que g de y es igual a menos y a la 2 sobre 2, y luego entonces la función solución definitiva sería reemplazar el 3 por esa función g que acabo de encontrar, que sería entonces f de xy igual a Euler a la menos y por x más g de y, que es menos y a la 2 sobre 2.